vamos a continuar en Segunda de Reyes, capítulo 20. El tema se llama Líbrame del orgullo. Yo le decía en broma por ahí a mi hermano Beto que mucho, y ahorita que lo vemos van a entender, que le quería poner otro tema muy Luis Vázquez, ya saben, que le quería poner líbrame del orgullo, que de la muerte es más fácil. Y entendemos, y ahorita que empezamos a leer vamos a entender por qué. Verso del 1 al 3 del capítulo 20. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y así como lo cantamos ahorita, Señor, solamente tú eres santo, Padre. Tú eres el único santo y a ti se merece toda la honra, la gloria. Tú hiciste el cielo, la tierra, todo el universo, Señor. Y así como eres capaz, Señor, de sanar enfermedades, puedes rescatarnos de la muerte. Y así veniste, Señor, un día y nos libraste de la muerte eterna, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Permite que tu palabra, Señor, pues pueda cambiar nuestras mentes, Señor, cambiar nuestros corazones, Señor, para ser más como tu Padre. En Cristo Jesús. Amén. Dice que aquellos días cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon en tu casa en orden porque morirás y no vivirás. En estas fechas, yo sé, me imagino que las estar llegando por ahí, que es el mes del testamento. Entonces, y por ahí un amigo tiene una notaría y ponía el anuncio. Ustedes piensan que el mes de testamento solamente es para la gente que tiene mucho dinero. Y no, dice, el mes de testamento es la intención de que toda aquella gente que tenga la necesidad de poner en orden básicamente lo que tiene o poder heredar a sus hijos lo que tienen, pues tienen una oportunidad muy grande, que es poner en orden todo aquello que te va a llevar y que el día de mañana te puede traer un desorden en tu familia. ¿Y cuántas veces nos vemos en las noticias de aquellos gente muy prominente que han dejado herencias y de pronto los hijos se están matando literalmente, o familias que se quiebran totalmente por una herencia, por un pedazo de terreno o por un dinero, inclusive por cosas tan banales, ¿sí? Pero vemos que aquí el Señor es maravilloso y mi pregunta fue, ¿qué harías tú si el Señor te dijera, prepárate, vas a morir pronto, pon todo en orden? ¿Qué harías? Yo personalmente dije, bueno, tesoros no tengo mucho, así que ¿a quién le queda el perro? Entonces, una que otra deuda también las puedo heredar. Digo, y si no es a mi familia, mejor. Entonces, empiezas a poner como que ideas, ¿qué es lo que puedes poner en orden? ¿Sabes? Mi papá fallece hace algunos años y lamentablemente no deja en orden todas las cosas. Y platicaba yo con mi mamá el día de ayer y le preguntaba, ma, ¿cómo va lo de la casa? ¿Qué has hecho? Nada. Es que ahora con los cambios de notaría me dicen que hay que cobrar esto, pagar aquello. Y es un relajo porque llevamos más de 2 años y mi mamá no puede poder tener los papeles de su casa en orden. ¿Y por qué? Porque no se puso en orden. Aquí a este rey, a Ezequías, él estaba enfermo, ¿sí? Literalmente vamos a ver más adelante cuál era su enfermedad, pero estaba lastimado en la piel, tenía como llagas, literalmente en cama seguramente, y por la tendencia de las fechas se puede pensar que estaba muy cercano también a la invasión de Asiria. Entonces, ¿te imaginas preocupado con toda esta situación, fastidiado, cansado, y que viene el profeta Isaías? O sea, creo que normalmente cuando vamos a una casa, cuando alguien está enfermo, lo que llegamos es a orar, a tratar de darle ánimos a esta persona para que se levante, para que se sienta mejor. Vemos que aquí Isaías le llega y le da esta terrible noticia para él, pero creo que es una buena noticia. ¿Cuál es la terrible noticia? Le dice,
ciertamente morirás y no vivirás. Entonces, si hay algo estoy seguro, es que todos vamos a morir. Eso es algo seguro. Pero que te den el tiempo necesario para poner todo en orden, o para que te den el tiempo para que tú puedas decir, bueno, voy a poner mi vida en orden. ¿Qué es lo que harías? Oye, no he hecho las cosas bien con el Señor, me voy a poner en orden con el Señor. Muchos piensan, bueno, es que no sigo al Señor, pero cuando me vaya a morir, me puedo salvar. O sea, así como la rayita esa de bien filita, de que cruzo la rayita porque pedí perdón antes de morir, ¿no? Y el pensamiento humano siempre va con relación a querer vivir. O sea, tenemos miedo a la muerte. Y en ese tiempo, a Ezequiel, literalmente, él tenía aproximadamente entre 35 y 39 años. Entonces, en esa edad, ¿quién se quiere morir? ¿Sí? Entonces, siendo rey, pero estando enfermo. ¿Y saben qué? No sé, ahora que venimos de una pandemia, un amigo que, y no lo digo para que se espanten, nada, un amigo puso ahí en sus redes, viene de nuevo la pandemia. Y yo inmediatamente le pregunté, ¿por qué dices eso, bro? Que estuve en una reunión en México y fíjate que ya vi que todos ya empiezan a andar otra vez con sus cubrebocas. Pero ¿cuántos no perdimos a alguien en la pandemia? O cuando se enteraron que tenían COVID, no pensaron que se iba a morir. ¿Y qué pensaron? ¿Se acuerdan? O cuando vieron a alguien tan cercano con el que convivieron muchos años y de pronto ya no pudiste ni siquiera verlo porque no había forma de ir a visitarle, ni siquiera la forma de llevarlo o acompañar a la familia en el velorio o pasar tiempo con ellos. No había forma, no podía salir. A mí me tocó perder a mucha familia. Y entonces me pongo a ver ese punto como diciendo, ¿y qué hubiera pasado si le hubieran dado tiempo? Uno de mis familiares, el hermano más chico de mi papá, tuve la oportunidad de, ya saliendo de la pandemia, él se enferma. A la semana entra al hospital y 2 días en el hospital y él fallece. Y el hospital nos da la oportunidad de verlo y nos lo entregan en un tubo de plástico sellado. Y cuando veo su cara, fue una cara de terror, ¿sabes? Como de alguien que está sufriendo. Y hubo un pesar en mi corazón, porque no pude hablar con él. Porque aunque muchos años le compartíamos el evangelio, yo casi estoy seguro que él no pudo aceptar a Cristo. Anhelo que lo haya hecho. Pero ¿qué pasa? Entonces a Ezequiel le dicen, prepárate, vas a morir. Y lo primero que hace Ezequiel es esto, dice, entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. ¿Has estado enfermo? ¿Qué es lo primero que haces? Empiezas a clamar, ¿no? Pero aquí hay algo que me movió mucho el tapete de Ezequías, ¿no? Que él decía, acuérdate, mira lo bueno que soy, lo que me he portado. Y se escucha una oración como que muy banal, pero también yo le comentaba el otro día a mi hermano Beto y a Mike, que estábamos allá atrás, le decía, ¿quién podría hacer esa oración el día de hoy? Tú podrías decir, mira, Señor, mira lo que he caminado contigo, he sido íntegro, he caminado en tus estatutos, realmente he cumplido, tratando de servirte. O sea, se escucha dura la oración, pero Ezequiel, ¿qué dice la historia? Que fue un rey que quitó los altares, que hizo todo lo bueno, que imitó a su padre David, a su descendencia. Ahora, había una promesa del Señor a David, que iba a cuidar de su descendencia. Y de pronto aparece un rey que empieza a cumplir todas aquellas cosas que fueron mandatos de él. ¿Y qué es lo que hace Ezequiel? Dice que volvió su rostro. Y esto muestra lo sincero que era Ezequías. Y esto de mostrar su rostro hacia la pared puede ser que a lo mejor se fue en intimidad. ¿Se acuerdan? Estaba enfermo de amor. O sea, tenía llagas. Quizás no se podía mover por la enfermedad que tenía. Pero él busca un tiempo de intimidad. Un tiempo en donde él pueda estar a solas y decirle, Señor, mírame, recuérdame. Ahora, ¿eso es algo malo?
Para aquel entonces, estamos hablando, recordemos que el escritor de Segunda de Reyes le está escribiendo a todos los exiliados, a todos aquellos que se quedaron, ¿sí?, en Judá. Entonces les está contando la historia y le está haciendo ver qué es lo que hizo este rey. Y en el Antiguo Testamento había la posibilidad de clamar al Señor, ¿sí? Lo podemos ver en Levíticos 26 y Deuteronomios 28, en donde habla de las bendiciones a la obediencia y también a la desobediencia. Si tú vas ahí, vas a poder ver las bendiciones que el Señor ofrece para aquellos que obedecen su caminar. Y Ezequías sabe que está obedeciendo, o él cree que está obedeciendo. ¿Y sabes qué? Ezequías y tú y yo, a veces podemos estar creyendo que estamos haciendo lo correcto. Creemos que hacemos bien y nos podemos considerar que somos buenos. Y la comparativa es: ¿contra quién te comparas? ¿Contra quién te comparas que eres bueno? Y lo hemos visto tanto cuando hacemos evangelismo, que es, bueno, si te comparas ante Jesús te vas a dar cuenta que no eres nunca lo suficientemente bueno. Pero Ezequías dice que estaba cumpliendo. Salmo 15 del 1 al 2 me dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, Ezequiel sabe que ha hecho lo bueno, que ha cumplido los mandatos del Señor, que ha abierto nuevamente la adoración en el templo, que ha sacado los escritos y que ha vuelto una y otra vez a regresar a lo que en algún momento David también hizo. Ahora, bajo el antiguo pacto podías clamar. Bajo el nuevo pacto, ¿qué tenemos? Gálatas 3, del 13 al 14, dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y todas las semanas pasadas, desde que tuvo Rodrigo y antes de Rodrigo, hemos estado hablando de la fe, de la confianza que tenemos que tener en el Señor. Bajo el nuevo pacto nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestra mirada en Cristo Jesús. Pero en ese entonces Ezequiel estaba clamando como lo sabía hacer, como lo decía la ley, como lo decía la palabra, ¿sí? Juan 16, 23 y 24 me dice: en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, dice que Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Entonces, en el nuevo pacto podemos pedir al Padre. ¿Por qué? Por medio de Jesús. Y nosotros tenemos que, cuando creemos en Jesús, entregamos nuestra vida a Jesús, nos hacemos agradables, como dice, olor fragante ante los ojos de nuestro Padre. Entonces podemos pedir, y la forma de pedir el día de ahora es a través de Jesús. ¿Y cómo? Estando en Jesús vamos a pedir de la manera correcta, no bajo mis propios deseos. Entonces dice que Ezequías clamó y lloró Ezequías con gran lamento. Ahora en 2 de Timoteo 1:10 me dice: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Bajo el antiguo pacto Él clama, Él pide, y es válido. ¿Sabes lo que Él está haciendo? Quizás se puede ver, y si lo lees se puede ver como arrogante el decir: ve cómo me he comportado bien. Pero bajo ese antiguo pacto Él lo podía hacer. Hoy, ¿cómo podemos venir? Como lo acabo de decir, todo en el nombre de Jesús. Porque ¿quién dice? Ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, quien puso fin a la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Jesús escucha tu oración, la oración del débil, la oración del enfermo. Claro, Él quiere escucharte. Él quiere escuchar tu clamor. Él sabe todas las cosas. No es necesario que tú vayas y le digas. Lo que Él quiere es tener esa relación y escucharte como hijo y saber qué es lo que quiere.
Y sabes que Él está pendiente a tu clamor. Entonces, ¿qué estás pasando? Si estás pasando enfermedades, si estás pasando alguna situación de muerte. Bueno, quiero decirte, el Señor está con su oído presto a escucharte. Presto. Todo el tiempo. Ahora, para los que ya hemos aceptado a Jesús, la muerte viene siendo un regalo. ¿Están de acuerdo? Diríamos amén. Aquí es cuando, no diría Rodrigo, amén, ¿no? De verdad, es un regalo, porque cuando decimos que vamos a la muerte es porque vamos a la vida eterna. Los que hemos sabido que ya somos salvos, ¿qué es lo que creemos? Creemos que cuando llega la muerte, vamos a llegar a morar con Él allá en el cielo. ¿Y qué vamos a hacer allá en el cielo? Adorarle, cantarle, pasar tiempo con Él. Diría este cantante, Marcos Vidal, cuando esté cara a cara con Él, déjeme a solas con Él. Quiero verle completamente, cercano a Él. Ahora, hace algunos años, un cantante cristiano fue detectado con cáncer. Y en su último concierto, muchos pastores tomaron la determinación de orar por él. Y muchos declararon que era sano. Y muchos tomaron, inclusive hubo alguien que dijo, no voy a permitir que esto pase. O sea, al final del día, todos vamos a morir. Todos. Pero quien tiene la última palabra siempre es nuestro Señor, nuestro Dios. Hubo alguien que se acercó y le dijo, ciertamente vas a vivir y vas a vivir eternamente. Porque lo que has hecho, tu testimonio y tu caminar con Cristo muestra que el día de mañana vas a ver cara a cara al Maestro. ¿Y saben qué? Eso se cumplió. Y estoy seguro que ese hombre se cumplió. Había querido leer la letra de esa alabanza, esa última alabanza que él canta, se llama Cuerdas de Amor. Y la verdad, cuando yo la estaba escuchando, que la estuve escuchando en el tiempo que estaba yo estudiando, me conmovía mucho la forma en cómo le estaba cantando. Su registro de él era muy alto, pero ya con las cuerdas rotas, ya con el cáncer acabando con su vida, él canta esta última alabanza, sabiendo que si viene la muerte, él va a estar cantándola allá no va a haber enfermedades. Ezequías no tenía esa información todavía, ¿sí? Y aún él, después de que es sanado, hace una alabanza. ¿Sí? Si no sabías, Ezequías también era salmista por ahí y escribe una alabanza. La vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, verso del 4 al 7 dice, y antes que Isaías hubiera salido al patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, entonces te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré 15 años a tu vida. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo, tomen unas masas de higo. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y la sanó. Entonces dice que añadió 15 años a su vida. ¡Wow! O sea, te vas a morir. Yo he conocido gente que el médico le dice, te quedan 3 años de vida si te cuidas. Si comes bien, si te vas, te quedan 3 años de vida. Y conozco gente que esos 3 años los ha dedicado única y exclusivamente a vivir la vida loca. A vivir de los placeres que el mundo lo da. Ahora, ¿tú qué harías si te dan no 15 años más de vida? ¿Qué vas a hacer si te dan un día más de vida? Porque sabes, ese milagro que hizo con Ezequiel lo tenemos día a día. O sea, el hecho de que tú mañana te vayas a levantar es un milagro, ¿sabes? Ahora, ¿qué vas a hacer? Ezequiel dice que va a Isaías en el patio y el Señor le habla. Le dice, Isaías, regresa. Habla, vamos a darle las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos quieren que una oración funcione de esa forma? Estamos orando y estamos pidiendo, Señor, por favor, mira este trabajo. Ojalá, Señor, ayúdame porque la verdad ya no puedo, no tengo, estoy cayendo. No. Ayúdame, Señor. Y de pronto te hablan por teléfono y dicen, oiga, ¿tienes ganas de trabajar?
Necesitamos a alguien que quiera trabajar, le vamos a pagar 50,000 pesos. ¿Qué voy a hacer? Nada. No tiene que hacer nada, solamente queremos que esté con nosotros. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que nuestras oraciones fueran así, meterlas al horno de microondas. Qué envidia de este rey, ¿no? Este rey recibe no solamente la contestación inmediata de nuestro padre, ¿sí? Se le agregaron 15 años. Algunos comentaristas dicen que murió en el 686, otro que en el 702. Más o menos, en esta cronología, estamos viviendo esta historia de enfermedad posiblemente antes de la invasión de Asiria. Y posiblemente todavía no ha sucedido la muerte de todos estos, ni ha sido vencido este ejército. Entonces, ¿has tenido ese estrés que te da el trabajo o las situaciones de algún problema, que te empiezan a salir llagas, que te empiezas a enfermar, que se te empieza a caer el cabello, que empieza a brincar el ojo por ahí y no sabes qué hacer? Y luego eres hipertenso y tienes que estar tomando medicamentos para bajar la presión. Yo no me imagino cómo estaba este rey, porque aparte era joven, 35 años promedio, y pasando ya por una situación. Y cuando en esa antigüedad hablaban de estar enfermo en una época temprana, pues muchos creían o pensaban que las enfermedades venían porque a lo mejor no estabas bien con el Señor, que habías cometido algún acto, tus padres. Y posiblemente, si vemos en el caso y en la genealogía de Ezequiel, se podría decir sí, sus padres, sus abuelos, pues todos los que venían andaban haciendo mal, pero él no. Entonces él tenía una presión fuerte, estaba enfermo y de pronto, wow, una noticia, dice el Señor que no morirás ahora. O sea, sí se cumplió de que va a morir. O sea, la palabra no es como que el Señor se retracta, solamente te está dando más tiempo. Y ¿sabes una cosa? Siempre que el Señor habla, te da más tiempo con la intención de que te arrepientas. Siempre que el Señor habla, es un llamado para que tú te arrepientas y vuelvas a Él. Entonces, a Ezequiel le añaden 15 años. La parte esta de cuando Dios anunció juicio, casi siempre es una invitación para arrepentirse. Cuando dice que morirás y no vivirás, no es que no se haya cumplido, porque vamos a ver que él muere. Solamente le está extendiendo 15 años de vida. Ahora, Isaías ya ha hablado con él anteriormente. Él ha visto las promesas del Señor. La historia que marcan los libros, vemos las promesas cumplidas del Dios. Que Dios rescata de la cautividad al pueblo de Israel, que Dios los lleva a la tierra prometida, que Dios los hace vencedores, que Dios lleva y hace un reino mucho más grande que ha existido, ¿sí? Y eso él lo conoce y sabe que cuando Dios habla, se cumple. Y sabes una cosa, lo que tenemos aquí en la palabra de Dios es algo que se va a cumplir. Dios ya habló y se va a cumplir, y eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Ahora, le da dos regalos. Primero, un regalo de vida extendida. Y otro le da un regalo de que le dice cuántos años le va a dar. Entonces, él teniendo la cantidad de años, puede decidir qué hacer con esos 15 años. Muchos comentaristas dicen, y lo vamos a ver más adelante, posiblemente que a lo mejor él lo tenía heredero y a lo mejor estaba pensando, ¿y a quién le voy a heredar el reino? ¿Qué voy a hacer? O sea, no tengo heredero. Otros pensaban, bueno, es que soy demasiado joven. ¿Qué van a decir? ¿Que mi muerte es por una situación atraída de mis antepasados o porque yo hice algo malo? Dice el Señor, dice, ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Y se recuerdan que las promesas siempre las cumplen? ¿Qué le prometió a David? Que iba a estar. ¿Se acuerdan la genealogía de Jesús? ¿De dónde viene Jesús? David. Entonces, cuando vemos esto, vemos que el Señor siempre cumple sus promesas, ¿sí? Ahora,
En Isaías 37, versos 36 y 37, vemos algo. Que ahí cumple su promesa. Dice que los va a librar de los asirios. Lo acabamos de ver el capítulo pasado. ¿Qué es lo que hace el Señor? Los libra de los asirios y mata a 185,000 soldados. Y sale huyendo este rey. Y al final vemos que es asesinado por sus hijos. Por amor a David. ¿Y la genealogía de Ezequías de dónde venía? De David. Vamos ahora sí a Isaías 38, 9. Isaías 38, 9. Dice lo siguiente. Este es el escrito de Isaías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó. Entonces, si no sabías, él también era salmista. También entonaba y decía lo siguiente. Yo dije, verso 10, a la mitad de mis días he de entrar por la puerta del Seol. Se me priva del resto de mis años. Dije, no veré más al Señor en la tierra de los vivientes, no veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. Como tienda de pastor mi morada es arrancada y alejada de mí. Como un tejedor enrollé mi vida del telar. Él me cortó del día a la noche. ¿Acabas conmigo? Sosegué mi alma hasta la mañana. Como león, él rompe todos mis huesos. De día a la noche acabas conmigo. Como una golondrina, como una grulla, así me quejo. Gimo como una paloma. Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido. Sé tú mi ayudador. ¿Qué diré pues? Él me ha hablado y él mismo lo ha hecho. ¿Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma? Oh Señor, por estas cosas viven los hombres y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restabléceme la salud y haz que viva. Por causa de mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, pues el Seol no expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. El que vive es el que te da gracias, como yo lo hago. El Padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. El Señor me salvará y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestras vidas en las casas del Señor. Este salmo lo escribe ya cuando él ha sido sanado. Y te vas dando cuenta que dice que llega al Seol, que ese es el lugar en donde el pueblo de Israel iba a llegar, sentía que llegaba, ¿no? Entonces decía, bueno, ya no voy a poder subir al templo, ya no voy a poder estar con los demás adorándote, ya no voy a tener, tú quiebras mis huesos, de la nada me vas a cortar. Soy joven aún. Dice, como palomilla, como la paloma voy a gemir. ¿Se acuerdan que acabamos de ver cuando oró que lloró amargamente? ¿Les recuerdan cuando David estaba sufriendo porque su hijo estaba muriendo? ¿Qué hacía? Llorando, clamando. ¿Pero qué hizo David después de eso? Cuando le dijeron, tu hijo ha muerto. Se levantó y fue a comer, entendiendo que era la voluntad de Dios. Entendemos que el Señor hace un milagro de darle 15 años más de vida. Pero vuelvo a lo mismo, cuando veíamos las semanas pasadas en las cuestiones de Marcos, ¿no son los milagros la causa fundamental de poder leer este libro? Es quién hace esos milagros en donde tenemos que poner nuestra mirada. Porque al día de hoy siguen ocurriendo milagros. Al día de hoy tenemos milagros. Y seguimos poniendo nuestra mirada ¿en quién? En Cristo Jesús. En Él es en que tenemos que poner la mirada. Y Él lo canta.
y Él lo alaba. Y por eso cada vez que tú estás cantando, estás alabando, tienes que tener tu mente, tu corazón puesto en lo que estás cantando. Porque sabes, al que le estás cantando es al que hizo el milagro de que hoy estés vivo todavía. Verso del 4 al 7 dice, y antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino y le hablará el Señor diciéndole, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, dile que le añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti. Entonces, vemos que él comienza a recibir estas promesas. Las recibe de Ezequías. Yo creo que se puede poner alegre, se pudo haber puesto contento. Yo no sé, tú cuando vas al médico y te dan ya el resultado de un análisis y te dicen todo está bien. Digo, en mi caso, ya no hay COVID. Dije, aunque a los 2 meses otra vez COVID. Y luego otros 3 meses otra vez COVID. Entonces decía, bueno, ya, soy inmune al COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando te dan una noticia sobre una vida, sobre una salud, te da sumamente alegría. Y Ezequiel lo toma. Se alegra. Porque le dice, en 3 días vas a subir al templo. Vas a poder adorar. ¿Se acuerdan cuando él dice, ya no voy a poder adorar en el templo en su alabanza? Bueno, este era el punto. Él quería seguir adorándole. Quería subir, quería estar. Entonces, Ezequías tiene algo que yo creo que muchos de nosotros a veces deberíamos tener. Hoy no tenía. Dice en el verso 8 al 11, y ahorita les comento. Ezequías dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subirá a la casa del Señor al tercer día? Y respondió Isaías, este será la señal del Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocede 10 grados. Y Ezequías respondió, es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces, imagínense, el Señor le acaba de decir, Ezequías, tienes 15 años de vida. Si un médico te dice, ya no hay cáncer, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? Y estoy casi seguro que no vas a correr a otro médico para que te diga otra cosa. Tú te vas feliz, confiado y con la fe de que ya no hay cáncer. O de que ya tu salud ha sido restaurada. Pero Ezequías pide una señal para algo. Y Dios trabaja en esa señal. ¿Qué señal pide? Dice, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subirá a la casa del Señor? Dime, Isaías, ¿cuál es la señal? Pero vemos que no es malo, porque anteriormente vemos que es común que se pidan señales. Alguna vez el sol se detuvo, ¿se acuerdan? Alguna vez pidió que levantaran las manos y que estuvieran con la mano levantada. Mientras sus manos levantaran, el sol no se iba a mover. Que dieran, ¿cuántas vueltas? ¿A Jericó? ¿Cuántas? Y después de eso, los muros se caerían. Ahora él hace lo mismo. Quiero señal. ¿Qué señal le va a haber para que yo pueda saber que voy a subir al templo? Y dice, es fácil que la sombra decline 10 grados. ¿Qué es esto de la sombra? Se cree que hay un reloj como escaleras en el cual la sombra del sol va dando como el horario. Entonces, cuando el sol se va moviendo, lógicamente la escalera se va oscureciendo y más o menos van sabiendo la hora. Hasta el día de hoy existen 2, están en la India, de este tipo, y era muy común en Babilonia ese tipo de relojes. Entonces, de hecho es la primera vez, o la única, no sé si la única, que se habla de que un rey tenía un reloj. Entonces, podría ser que Ezequías era muy puntual, porque sabía la hora. Entonces, básicamente pasa muy común, como cuando vas a Chichén Itzá y viene este tiempo del sol y va bajando y se ve la serpiente y vemos, ¿no?, todas estas situaciones. Entonces, él dice, bueno, es fácil que sabiendo que en el día el sol va caminando, pues que la sombra va bajando, pero lo que es difícil
es que la sombra se retroceda 10 grados. Entonces, aquí entran los científicos, aquí entran todo, hasta los ateos, los escépticos, los investigadores, que qué fue lo que pasó, que posiblemente fue un eclipse. Algunos comentaristas dicen que posiblemente el Señor regresó la órbita de la Tierra, o otros simplemente dicen que así como la película de Apocalipto de Mel Gibson, cuando iban a matar al chavo y se vino el eclipse y le dijeron, para el sol, ya está sediento de sangre, ya está lleno de sangre, entonces literalmente se salvó por eso. Yo te voy a ser sincero, no lo sé. No tengo ni idea cómo lo hizo y la verdad no creo que sea el punto fundamental. Si crees Génesis 1:1 que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues no se te hará difícil creer lo que Dios solamente hizo regresar 10 grados la sombra. ¿Sí? Lo vemos con los apóstoles. En Hechos 4:24 dice, oh Señor, tú eres Dios, tú creaste los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay. O sea, si Él, el creador de los cielos y la tierra, puede hacer lo que Él quiera. El punto fundamental no fue cómo se hizo, lo hizo, suficiente. Y fue para la tierra de Judá, ¿sí? No hubo un eclipse que lo vieron todo el mundo, no es que se retrasó, no lo sé. Digo, lo pudo el Señor hacer lo que Él quiera, Él es Dios. Pero aquí en este punto, y lo vamos a ver más adelante, que solamente fue en la tierra de Judá. Y Dios mostró aún más misericordia en Ezequías, porque no solamente lo salva de la muerte, no solamente le da 15 años de vida. Segunda de Crónicas 32 del 24 al 26 dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Él vino a morir por nosotros. Lo hizo por Ezequías y lo hace por nosotros. ¿Te das cuenta? Al final del día, le da un regalo de tener 15 años más de vida. Al final de cuentas, no solamente le da una promesa, le dice que va a ser salvado del ejército, de la invasión. Pero ¿cómo lo toma Ezequías? Vemos el verso del 12 al 21. Dice, en aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Y Ezequías los escuchó y les mostró toda su casa del tesoro, la plata, el oro, las especies y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no le mostrara. Es la primera vez que se habla de Babilonia aquí en Segunda de Reyes. Y vemos que este Merodach-Baladán, hijo de Baladán, era rey de Babilonia y ellos estaban en guerra con Siria. Históricamente ellos habían perdido ya algunas batallas, habían sido inclusive desterrados. Y los asirios estaban preocupados por hacer más grande su imperio y estaban literalmente, acuérdense que habían pues, literalmente ya barrido con el reino del norte y todo este reino de Judá literalmente era el último vestigio de lo que quedaba del gran reino de Israel. Entonces, él viene, Flavio Josefo en su historia cuenta que literalmente lo que este rey quería es como crear una alianza con Ezequías. Él quería ver si se unían en la cuestión de la guerra contra el reino de los sirios. Y en Segunda de Reyes vemos esta amenaza y dice que el rey de Babilonia envió cartas y un regalo a Ezequías. Entonces, no sé tú, pero yo cuando recibo una carta y recibo regalos, yo soy muy feliz.
¿A quién no le gustan los regalos? ¿Sí? ¿A quién no le gusta que vengan y le traigan un regalo? Cuando tuve la oportunidad y tuvimos la oportunidad de poder enviar cartas a los hermanos de la iglesia en el Cerezo, fue de mucha bendición. Uno me envió una carta de regreso y ojalá haya una oportunidad, me hubiera gustado leérselas, pero una carta muy similar a como Pablo escribía. Y esa carta hablaba con un saludo generoso, diciendo quién era él, qué es lo que esperaba, qué es lo que quería, que siguiera creciendo, que siguiera fortaleciendo en el Señor. Y todo lo sustentaba con algún versículo de la palabra del Señor. Y fue de mucho agrado para los que lo recibimos y lo escuchamos. Ahora, un regalo. A cualquiera le mueve el tapete un regalo. ¿Quieres quedar bien con él? Vienes y llegas y le das un regalito. Mira, te regalo un perfume de Dior, ¿no? Y eso es lo que pasó con el rey. Le empezaron a traer cartas y regalos que eran como presentes, ¿sí? Ahora, Babilonia. ¿Quién era Babilonia? Vamos a ver que va a ser literalmente el ejército más poderoso del mundo. Se estaba todavía armando. Mientras los asirios estaban siendo fuertes, los babilónicos literalmente estaban creciendo en poderío, estaban buscando esto, hacer alianzas. Ahora, ¿qué es lo que oyó de Ezequías? Que estaba enfermo. Entonces, seguramente, al ver que él había sido sanado y pues quería ver cómo estaba, qué había pasado. Y dice que Ezequías, en el verso 13, los escuchó. Y siempre que hablamos de Babilonia, siempre que hablamos del pueblo de Babilonia en la Biblia, lo vamos a poner directamente al mundo. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo era Babilonia? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Era todo poder, todo egocentrismo, Nabucodonosor amándose a sí mismo. Y vemos constantemente todas esas situaciones de Babilonia. Pero, ¿qué dice? Ezequías los escuchó. O sea, ¿qué quiere decir? Puso atención a todas las adulaciones que seguramente le vinieron a ver a él. Y esas adulaciones lo llevó a cometer el más grande error que pudo haber cometido. Dice que le mostró toda su casa del tesoro, la plata, el oro, las especies. Ven, mira, te enseño mi silla de oro. Mira, ven, te enseño mi cama cubierta de oro. Ven, te enseño todas mis copas de oro, toda la plata, todo lo que tengo. Mira mis caballos, mis armas. Judá comparado con Babilonia era literalmente nada. Pero la prosperidad que también el Señor había dado por amor a David, por amor a su pueblo, por amor también a Ezequías, se vio prosperar también ¿en qué? En que ese pueblo había crecido en economía, había crecido en infraestructura, ¿sí? Había crecido en todo lo que el mundo literalmente ofrece. Y era como que una copia muy lejana, pero una copia muy de lo que había pasado con Salomón. ¿Se acuerdan? Salomón había tenido un imperio lleno de caballos, que era prácticamente tanques de guerra, armas, flechas. O sea, él lo tenía todo. Entonces me imagino que cuando ellos entraron y vieron todo lo que tenían, pues lógicamente, ¿qué pasa? Lo codiciaron. ¿Alguien ha codiciado aquí alguna vez algo de otra persona? Nadie, ¿verdad? O sea, ¿cómo me encantaría tener ese Mustang? ¿No? ¿Cómo me encantaría tener ese trabajo? Es que, pero si yo tuviera el trabajo que él tiene, seguramente, estaría yo mejor. Es que si yo trajera los tenis que trae el chavo seguramente me vería mejor. Y siempre estamos como que anhelando algo más. O sea, no somos muy diferentes a Ezequías. No, a los babilónicos también. Y ahora, todos somos como Ezequías, ¿en qué punto? Todos queremos mostrar nuestra casa. Es que a mí me va muy bien en el trabajo. Gano tanto, el Señor me ha bendecido, ¿sabes? Y si somos cristianos, eso nos debería dar gusto. Que otra persona, el Señor lo esté bendiciendo.
Pero ¿sabes qué? No, la mayoría de gente o la mayoría de personas siempre queremos lo de la otra persona. Siempre. Necesitamos mucho a Jesús. Ezequías falla al presentarle a todos esto, todo aquello que más adelante y anteriormente vemos que se lo manda a pedir. Porque cuando le pide que le den y le paguen el impuesto, o le paguen, le manda a qué pedir: oro, plata, todo lo que ellos habían visto. Cuando le presenta él todo esto, también el punto que tiene aquí Ezequías es que él falló en algo muy, muy importante. Él no habló del maravilloso Dios que le salvó de la muerte. Él no habló del maravilloso Dios del templo, ¿sí? Y pudo haberlos llevado al templo y decirle: miren, aquí está el Rey, el Dios de todos. No tus dioses, el Dios que puede parar el tiempo. El Dios que puede prosperar una nación que no es nada comparada a la tuya. El Dios que me libró de la muerte. El Dios que me dio 15 años más de vida. Pero en cambio, en ese tiempo de prosperidad, ¿qué fue que dijo? Mira todo lo que he ganado. Mira todo lo que tengo. Mira cómo he sido prosperado. Yo soy bueno. ¿Sí? Soy un gran rey. Y le mostró todo aquello que Dios le había dado, y le dio la honra, y le quitó la honra, al que se lo dio todo. Y a veces nosotros somos igual que Ezequías, ¿sabes? A veces somos igual porque tenemos lo que Dios nos ha dado. Y cuando no hablo de que tenemos en cuestiones de cantidad, es lo poco que tenemos también Dios nos lo ha dado. Y a veces nos las pasamos quejando y no le damos las gracias al gran Dios que tenemos. Porque siempre queremos más y más y más. Verso 14 dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, por cierto, no mintió, ha venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo: ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no le haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor. Aquí me voy a parar. ¿Se dan cuenta cómo lo dice Ezequías? Mis tesoros, lo que yo he hecho, lo que yo tengo, le he mostrado mi casa, mis tesoros. Ahora, Isaías sabía seguramente lo que Ezequías había hecho, pero le dan la oportunidad de que diga la verdad, y ciertamente dice la verdad. Vemos también que Ezequías agarra y dice: pues mira, les enseñé, vienen de un país lejano, Babilonia, y que le preguntan: ¿qué has visto en tu casa? Han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no se los haya enseñado, no hay nada. Todos se los he mostrado, para que vean quién soy yo. Entonces, cada vez que dice: oye la palabra del Señor, siempre que lo leo, viene algo y esta parte dice: vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Isaías sabía lo que había dicho. Querían darle la oportunidad. Inclusive también la oportunidad de arrepentirte. Cada vez que el Señor habla, cada vez que abres la palabra de Dios y hablas, tienes una oportunidad de arrepentirte. Tienes una oportunidad de venir y decirle: Señor, sabes que si le he rogado, Señor, sabes que he fallado, sabes que te falté, sabes que no hice esto, perdóname. No te vayas a dormir hoy sin pedirle al Señor que te perdone todo lo que has hecho el día de hoy, porque no sabes qué va a pasar el día de mañana. Tenemos esa oportunidad, ¿se dan cuenta? Dios nos da oportunidades. Y dice: vieron todo lo que había en mi casa, ¿sí? Saben todo. El orgullo de Ezequías, su orgullo inflado, parece que lo han cegado. ¿Y sabes qué? Por eso cuando decía yo líbrame del orgullo, que de la muerte ya me has librado, es más fácil que me libre de la muerte que el orgullo, porque el orgullo nos ha matado y nos ha corrompido. Porque ciertamente el mundo lo que nos quiere dar siempre, todos los días, es: ámate a ti mismo.
Si tú estás bien, todo va a estar bien. Y nosotros lo compramos. Y aún siendo ya conocedores de la palabra y aún caminando con el Señor, siempre estamos amándonos demasiado a nosotros mismos. ¿Sabes? Necesitamos regresar con el Señor. Necesitamos regresar a esos tiempos. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Jesús? Que Él era tu todo, que no había otra cosa que no fuera Él, que ibas en la calle caminando y hablando y orando con Dios y la gente decía, mira, él se va loco. Bueno, regresemos a ese tiempo, a ese único y verdadero amor. Y le dice, todos los que están en tu casa serán llevados a Babilonia. Eso lo puedes leer y si quieres anotarlo en 2 de Reyes 24, 10 al 13 y 2 de Reyes 25, 11 al 17. ¿Bajo qué? La autoridad del rey Nabucodonosor. Pasaron casi 100 años para que se cumpliera esa promesa. Si el Señor ha prometido volver, créanmelo, va a volver. Sus promesas siempre se cumplen. Dice, y de tus hijos tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Creo que peor que tomar las riquezas, peor que tomar todo el oro, el poderío o todo lo que haya, es llevar como esclavos. ¿Sabes? Cuando te llevaban como esclavos, o eras capturado en esa época por algún imperio, literalmente los llevaban desnudos, amarrados, y los llevaban caminando como símbolo de vergüenza de que habían sido ya cautivados, estaban en cautiverio por ellos, que habían dominado a eso. Entonces, la vergüenza que van a pasar el pueblo de Judá, el pueblo del Señor, cuando sean cautivos. Vamos a Daniel 1:4. Daniel 1:4. Dice que en el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara las escrituras y la lengua de los caldeos. Entonces, 100 años después, el Señor se tarda en cumplir sus promesas a su tiempo. Son llevados, son cautivados, ¿sí? Y a los de la casa del rey, a los hijos de la descendencia del rey, son llevados también como cautivos. ¿Para qué? Para servir como eunucos. Algunos saben lo que es eunuco, cuando son castrados. Algunos comentaristas piensan que se habla solamente del servicio. Lo investigaremos cuando lleguemos a Daniel. Pero se cumple lo que el Señor le está diciendo a través de Isaías. Podemos estar insatisfechos con lo que Isaías siempre vino a contarle a Ezequías. Porque en un momento Ezequías fue su consolador. Apenas unos versículos antes, cuando le dijo, no vas a morir, te vamos a dar, el Señor dice que te va a dar 15 años más de vida. Seguramente un buen apapacho, fue su consolador. Ahora también viene como el que lo va a reprobar. Y dice, eso que tú has hecho, por haberte cegado por el orgullo, va a llevar a que el Señor acabe de decir que van a ser cautivados. ¿Por quién? Por esos a los que tú recibiste, a los que le abriste tu casa, a los que les enseñaste tus tesoros. ¿Y sabes que todos esos tesoros
van a ser llevados para allá. Y los utensilios del templo sagrados van a estar llevados y van a estar en un templo que no es de Dios. Y entonces todo ese templo que hizo Salomón, todo donde iban a adorar, a donde él deseaba adorar, iba a ser hecho trizas. Y ¿sabes qué? En Juan 16:7 nos dice, la obra del Espíritu Santo, dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador nos vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. ¿Y sabes qué? En el nuevo pacto, el Señor también nos dejó un Consolador, y es el Espíritu Santo. Era necesario que Él fuera para que el Espíritu Santo, que hoy mora en ti, en que has recibido a Jesús, pueda consolarte cuando estés pasando pruebas, cuando estés pasando gozo, cuando estés pasando aflicciones, cuando estés literalmente diciendo, te vas a morir. Él es tu Consolador. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Y sabes qué? Él está ¿para qué? Para convencerte de tu pecado. Y por eso es tan necesario, tan importante que pasemos tiempo en la palabra, para que entonces el Espíritu Santo pueda tomar de tu cabeza, bajar a tu corazón y decir, estás fallando en eso. ¿Y sabes qué? Hoy en especial, mi oración va a ser, Señor, ayúdame con ese falso orgullo que tengo. Porque yo quiero ser humilde, como tú. Y también ayúdame con esa falsa humildad que pueda yo presentar. Y ayúdame a ser y presentarme así, tal como soy. A lo mejor no soy lo que deba ser, pero sí cada día ser más como tú. Y mostrarme más como tú. Y caminar más como tú. A no ser el de antes. Entonces, ¿qué es lo que hace Ezequías? Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba, ¿no es así? Si hay paz y seguridad en mis días, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, como hizo el estanque y el acueducto y trajo agua a la ciudad, no están escritos en los libros de la crónica de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y su hijo Manasés reinó en su lugar. Dice, la palabra de Jehová es buena. ¿Por qué? Porque no va a ser en mis días, porque yo no voy a pasar por ese tipo de pruebas. Yo voy a vivir los días que el Señor me dio y en ese tiempo voy a tener, por la promesa del Señor, no voy a ser atacado. Por la promesa del Señor no voy a tener que pasar por las vejaciones, no voy a pasar por problemas, por situaciones, por cuando me citeen y no tenga que comer. No voy a pasar por nada de eso. Estoy contento. Y sabes que hoy estaba yo leyendo hace unos días, alguien lo comentó, alguien de la iglesia lo subió, que mucha gente se está uniendo en contra de los libros de texto de la SEP en cuestiones de algunos comentarios sobre las cuestiones del LGTB que están colocando o comentarios o escrituras que le están llegando a tus hijos que no deberían, que como cristianos no deberíamos. Entonces, no a veces actuamos como Ezequías y no nos estamos preocupando por los que vienen detrás de nosotros. Seamos sal, seamos luz. Ezequías no se preocupó por sal, estaba tan envilecido con su orgullo que lo único que importaba era él. Lo leímos hace rato cuando leíamos en Crónicas, que al final él se llenó de orgullo completamente. Y por eso luego se tuvo que humillar. Para que en esos días no fuera. Tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Tú y yo tenemos la responsabilidad de mostrar a Jesús en nuestros trabajos. Tú y yo tenemos la posibilidad de mostrar a Jesús en nuestras casas, en nuestro ámbito secular. Podemos mostrar también a Jesús aquí en la iglesia. Pero, ¿qué es importante? Tenemos que pensar en los que vienen atrás. En aquellos niños que están tomando la educación, en aquellos niños que están llenándose de información que no deben llenarse el día de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uno, hagamos lo que hizo Ezequías, que hizo bien. Oremos, clamemos al Señor, unámonos en oración, porque Él escucha la oración de su pueblo.
No sé qué es lo que Dios te muestre a ti que tengas que hacer, pero personalmente yo te digo, algo tenemos que hacer como la sal y la luz que somos en este mundo. Y él, pues en ese momento no le importó. Y dice que lo más fuerte o lo que más fue el estanque y el acueducto que trajo agua a la ciudad. Hoy en día fui a visitar el Tren Maya, me tocó andar en recorrido de obra y veía el tren. Sinceramente está muy bonito, el interior está muy bonito, está padrísimo como lo están decorando y las decoraciones que trae. Pero, ¿de qué se habla? De un gran tren, de una gran infraestructura, de un puente que va a cruzar de este lado y va a cruzar toda la laguna, Nichute, ¿sí? De una planta. Y ¿saben? Hay personas que viven pensando en dejar algo, ¿sí? Para que se hable de ellos. ¿Por qué? Al día de hoy, si tú vas a ese lugar en Jerusalén, hay una placa. Y la placa tiene el nombre de Ezequías como el gran constructor. Y cuentan cómo fue que la construyó, cómo esa arquitectura fue tan perfectamente diseñada que los que estaban trabajando iban golpeando unos de un lado y otros de otro lado, ¿sí? Y con el sonido se tenían que curviar para golpear de este lado, para golpear del otro, para ir llevando hasta que el acueducto, y ellos se unieron. Más de 330 metros de cruce para que hubiera agua. Y hoy hay videos, yo no he tenido la oportunidad de ir a Israel, ojalá un día, pero dice que el que lo iba comentando, iba caminando, dice, aquí se está viviendo la historia. Iba tocando las paredes. Aquí se está viviendo la historia de lo que una vez el rey Ezequías dejó. Pero también por aquí entraron en este acueducto los romanos para atacar en el año 70 después de Cristo y acabar y destruir el templo. Fue situado. Entonces, tu gran infraestructura, lo que tú quieras dejar en este mundo, lo material que quieras dejar en este mundo, no es importante. Todo aquello que tú estés trabajando fuertemente y todo aquello que tú quieras dejar para dejar un monumento de Luis Alberto Vázquez aquí, no sirve de nada. No funciona. De nada sirve que tenga una placa con tu nombre. Al final tú te vas a morir y solamente hay dos caminos. Uno es el infierno y otro es el cielo. Solamente. Dice que durmió Ezequías con su padre. Dice que en 2 de Crónicas 32-33 dice que Ezequías fue enterrado en la colina inclinada donde eran cavadas las tumbas de los descendientes de David y dejó a su hijo Manasés y reinó ese lugar. Voy a hacer un spoiler del próximo capítulo. El pastor Chuck dijo algo que me encantó. Dice, ¿no habría sido mejor que se muriera? ¿No habría sido mejor que él muriera en el tiempo que era el tiempo del Señor? Porque cuando vean lo que este rey va a hacer, se van a dar cuenta que hizo todo lo contrario de lo que hizo su padre. Y ese hijo empezó a reinar a los 12 años. Eso quiere decir que en los 15 años que Dios le dio de vida, él procreó un hijo. ¿Los hijos son reflejo del padre? Algunas cosas, pero les voy a ser sincero, a los ojos del Señor, no. Él cortó completamente. Si tu padre es tal cosa, déjame decirte, alégrate. El Señor dice que eres una obra hecha nueva completamente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas completamente son hechas nuevas. Así que no le eches la culpa a tu papá si por ahí estás fallando en algo. Tú tienes la decisión de hacer lo que tienes que hacer. No eches la culpa a tus padres o a tus abuelos o a tu descendencia que por eso hace ciertas cosas. No es cierto. ¿Sí? Si no, vean la genealogía de Jesús. Prostitutas, un asesino. ¿Sí? David. ¿Y quién fue Jesús? No pecó. Y para finalizar, unos puntos. Dice, nuestro Señor nos da días de vida y algunos años.
No lo sé, pero es seguro que es importante tener en cuenta que tenemos un llamado diario a arrepentirnos y buscar de su dirección. Pedimos pruebas sobrenaturales, las cuales vemos todos los días, como el pesar de nosotros mismos, que a pesar de nosotros mismos Él nos siga amando, como nos ama el día de hoy. Tienes un día más. Si mañana amaneces, creo que es un día más para agradecerle. Pero antes, no te vayas sin arrepentirte de aquello malo que hayas hecho. Ponte a cuenta con Dios. Él nos ama tanto. Nos ama. Dice, aún en la sanidad de nuestros cuerpos debemos anhelar más y más nuestra sanidad espiritual. Recuerda, en el cielo no habrá enfermedades. No hagamos tesoros en la tierra. Mi padre fallece algunos años y yo oro el día de su fallecimiento, 8 de la mañana, me acuerdo perfectamente. Mi oración, papá, Señor, por favor, sana a mi padre. Quítale esa enfermedad. Lo hice con todo mi corazón. Y mi fe estaba puesta aquí. El Señor podía sanarlo. Iba a ser algo sobrenatural. Mi padre era médico. Y mi padre me dijo, Luis, cuando empiecen a pasar estas cosas, como la pérdida de memoria, como situaciones, el final está cerca. Él era médico, pero mi fe en el Señor era, Señor, sánalo. A las 10 de la mañana recibo la llamada de mi hermana. Papá ha muerto. Y mi respuesta fue, mi papá ha sido sanado. Sí lloré, sí lo sigo extrañando, pero estoy seguro que ahorita ya no está sufriendo con esa enfermedad que él tenía. Y déjame decirte, el Salmo 23 fue su base hasta sus últimos días. Y lo entendió perfectamente. Y tuve la oportunidad de compartírselo para que él pudiera entender qué era el significado de ese salmo. Y cuando él lo entendió, dice, el Señor es mi pastor. Venga. Busquemos mostrar menos los tesoros adquiridos gracias a Él y mostrar más a Él. Lleva a los babilónicos a conocer al gran Dios. Lleva a este mundo a conocer al gran Dios que tenemos. No minimicemos lo que Él nos ha dado. Y por último, estás en este mundo, te vas a ir, seguro morirás. No esperes una estatua o una gran placa. Seamos sal, seamos luz. Y podemos estar seguros de dejar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en donde debe estar, en lo más alto. Entonces, Ezequías vivió una vida regalada, se llenó de orgullo, tuvo que humillarse. ¿Sabes? Tú y yo tenemos una vida regalada, los que hemos sido salvos, pagada por un alto costo. Y al final del día, ¿qué hacemos con ese regalo? Esa es tu decisión. Diario tenemos la oportunidad de volver a los pies de Jesús.